un versículo, dos versículos, tres versículos muy conocidos que me va a ayudar a la introducción de lo que les quiero hablar hoy. Dice la palabra de Dios en Marcos 12:41, gracias, dice, no sé si del fondo ven por las banderitas, ni se me ocurrió el tema de que le pedí a la hermana María que las colocó, que las deje, pero ahora hace un poquito de bloquea a algunos la vista. Si no ven, se pueden sentar y lo ven de ahí, pero prefiero que estén de pie. Marcos 12:41 dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. En esa época no había billete, por eso habla de monedas. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas, ¿de qué? De muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía y después dice todo su sustento. Amén. Señor nuestro Dios y Padre del cielo y de la tierra, gracias porque estás en este lugar, Espíritu Santo, moviéndote y abrazándonos con amor como lo hemos pedido, como lo hemos declarado. Gracias porque tu amor es inmenso y porque tu amor nos abraza, nos sostiene. Gracias también por tu palabra, Padre Celestial. Queremos ahora que nos reveles la verdad que está en este santo libro para que salgamos de este lugar edificados, fortalecidos, transformados, con el deseo de aprender más, con el deseo de conocerte más. Espíritu Santo, habla a cada corazón de acuerdo a la necesidad que cada corazón haya traído en este lugar. Edifica nuestras vidas, Espíritu Santo. Sorpréndenos con tu palabra, Padre. Aliéntanos para que podamos buscar más y más a través de la semana hasta que nos volvamos a ver. Y Espíritu Santo, te honramos porque sabemos que sos quien nos ayuda y nos acompaña día a día en toda situación para cuidarnos, para protegernos, para poder crecer, para actuar con sabiduría, con disciplina, con inteligencia. Gracias, Espíritu Santo. Pero también sabemos que está el enemigo de nuestra alma acechando, por eso ahora atamos a Satanás y sus demonios, esos ángeles caídos que actúan en contra de todo lo que se llama Dios, y les ordenamos que salgan de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que toda hueste de maldad ahora se aleje de nosotros en el nombre de Jesús. Y atamos todo espíritu de opresión y de maldad ahora y lo echamos fuera en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y todos, Señor, agudizamos nuestros 5 sentidos para poder escuchar la palabra con máxima atención, de tal manera que sacar de ella el mejor provecho. Padre, gracias por este maravilloso día que nos has regalado. Te bendecimos y te honramos de todo corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Podés tomar asiento. Aquí acabamos de leer una historia de la Biblia acerca de una mujer muy pobre que es muy conocida. Habitualmente estos versículos se utilizan para hablar acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña de la importancia de los diezmos y las ofrendas. Acá el Señor Jesús es interesante. Yo me imagino, es como que, bueno, acá no tengo una silla, pero como que el Señor Jesús se hubiese
parado en este lugar, dice ahí que se sentó donde está la alcancía de las ofrendas y Jesucristo estaba mirando lo que cada uno ponía. Y ahí por eso dice que algunos ponían mucho, los ricos ponían mucho, se veían en la época de Jesús, por lo que Jesús escribe y la palabra nos enseña, los que tenían mucho dinero se querían hacer ver. Perdón a los que están en sus hogares escuchando. Se querían hacer ver. Y dice la palabra de Dios acá que una mujer viuda, dice, en la época de Jesús lamentablemente había muchas mujeres que quedaban viudas y después su economía era muy débil. Eran pobres muchas de ellas. Y dice acá la palabra de Dios que una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Y no solo eran esas moneditas de un poco valor, sino que más adelante, y ahí vemos por qué Jesús se acercó a la alcancía, el cofre donde se ponían las ofrendas, Jesús después les dejó una enseñanza a los discípulos. Por eso él estaba ahí atento. No es de curioso a ver cuánto ponen, si ponen esto y si ponen... No, porque ustedes saben que la palabra de Dios nos enseña que a Dios lo que le interesa es el corazón, la motivación con la cual estamos poniendo esa ofrenda. A Dios no le importa si ponemos 1.000, 10.000 o un peso. Le interesa lo que decidimos en nuestro corazón. Cómo honrar a nuestro Dios. Pero yo quería extraer algo más de esta palabra. Dice que esta mujer puso todo su sustento. O sea que después de eso no había nada más. ¿Sí? Yo les he contado más de una vez el testimonio propio de una época de nuestra vida donde estábamos pasando un tiempo de mucha escasez económica. Yo les comenté que llegaba el día 5, el día 10, donde uno pagaba todas las cosas y literalmente nos quedábamos sin plata. Pero yo tenía la tranquilidad de que, bueno, al menos al mes siguiente iba a poder cobrar y otra vez me iba a poder tratar de acomodar mi economía y demás. Pero esta mujer dice que Jesucristo dice que puso todo su sustento. No había más, no sabemos qué vendría después. Me estaba pensando precisamente lo que nos contaba recién Giselle de este niñito que tenía muy poco dinero, se veía que era pobre y qué bueno que el pastor le recibió esa ofrenda porque Dios no es deudor de nadie y seguro que a ese niño lo bendijo grandemente. Como seguramente bendijo a esta mujer que no sabemos más de ella. Pero como Dios responde al corazón de cada uno de nosotros, seguramente que de alguna manera a esa mujer la pudo ayudar. Pero yo quiero utilizar el ejemplo de esta mujer que en la escasez, esta mujer viuda, en ese momento lo que la pobreza decía de ella, que era una condición que no la representaba a ella. Si uno la ve y puede decir que pobre mujer, miren en la condición en que está y lo poco que puso en la ofrenda, pero esa era la condición de ella, pero no era su identidad. A ella no la identificaba ni su pobreza ni el poco dinero que puso en las ofrendas. ¿Saben lo que a ella la identificaba? Era su relación con Dios. Eso es lo que identificaba a la mujer. Era su posición delante de Dios. Ella, de todo corazón y en temor a Dios, decidió honrar a su Dios. Y eso sí la identifica, eso sí habla de la posición que esta mujer tenía como una mujer de Dios. Y yo les quiero hablar en esta mañana acerca de lo que es la condición en que uno puede estar y la posición o la identidad que uno puede tener
delante de Dios. Vieron que nosotros, de acuerdo a lo que nuestros ojos ven, llegamos a calificar a veces a las personas. Cómo está vestida, de qué auto se baja, cómo tiene a sus hijos, cómo tiene la ropa, en fin. De la bicicleta que se baja, tenés razón, Carlos, sí. Ya te pesqué ahí cuando... Pero es así, o el que viene en colectivo. A mí una vez en el trabajo me dijeron, no sé, alguien se quería lucir y dice, no, porque me compré y vine en un, no sé, por ejemplo ahora, ¿qué sería? Ayúdenme, un Peugeot, no sé, 380, 0 kilómetros. Y yo tenía ganas de decirle, porque en ese tiempo yo tenía ganas de decirle, y yo me bajé en un Mercedes-Benz. Sí, de la 511, no sé qué línea era que yo en ese momento había tomado. Pero saben que la situación que nosotros atravesamos no deben definir nuestra identidad. Qué importante que es eso. Porque miren, lo que a Dios le importa, a nosotros nos debe importar, es nuestra posición que tenemos delante de Él. Y no negociarla, ni para nosotros mismos ni para los demás. No creernos menos, ni tampoco creernos menos delante de los demás, sino que qué posición tengo yo delante de Dios. Las situaciones en la vida son pasajeras, van y vienen. La pobreza o la riqueza, la enfermedad o la salud, la tristeza o la alegría, la ansiedad o la paz, la escasez o la abundancia, todo eso va y viene en la vida de una persona. Pero nuestra posición es firme y segura en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo debemos tener en claro, lo debemos mantener firme. Y también tenemos que tener en cuenta que la condición es pasajera, pero la posición que yo tengo en Cristo es eterna. Eterna. Esa condición de hijo, hija, nunca me va a abandonar porque mi Padre nunca me va a abandonar. Y tenemos que aferrarnos a esto. Tenemos que tenerlo bien en cuenta porque muchas veces Satanás va a tratar de utilizar las situaciones, los momentos, las condiciones que estamos pasando para hacernos creer que Dios ya no me ve de la misma manera que me veía antes, no lo siento a Dios como lo sentía antes, o en fin, un montón de cosas. ¿Qué define mi posición, mi identidad? Ahí está. Y como creyente mi identidad está dada por Cristo que habita en mí. Yo soy hijo de Dios, nuestras hermanas son hijas de Dios y nosotros somos perdonados, somos amados, somos libres, somos bendecidos y somos salvos. El Señor quiere levantar nuestro ánimo en esta mañana. Fíjense, hermanos, no debemos trabajar para el Señor si no tenemos una correcta revelación de nuestra identidad en Él. No debemos trabajar. Por supuesto que al principio uno recién convertido desea trabajar para el Señor, está bien, lo puede hacer, pero una misión, una tarea que requiera de esa revelación de nuestra identidad con Dios la tenemos que tener muy clara y es importante que la tengamos desde el principio. Es más, Dios nunca nos dará una misión sin antes tener nosotros una correcta revelación de nuestra identidad. Por ahí estuviste trabajando en un ministerio, yo no los conozco a todos los que están acá, y el Señor te utilizó, pero por algún momento no estás haciendo la tarea que estabas llevando adelante en ese momento. Entonces ahí tenés que replantearte tu identidad, tenés que acercarte al Señor y asegurarte que tu identidad es correcta delante de Dios para seguir adelante y seguir sirviendo a nuestro Dios. A Dios interesa en que sus hijos y hijas tengan una clara visión de esta identidad.
y sean conscientes de esto, piensen esto. Estuvimos hablando acerca del pensamiento del hombre y la mujer que cree en Dios, poder elegir, clasificar, pensar de todas aquellas cosas que tienen virtud, que tienen grandeza, que son importantes para que yo me pueda mantener en buena salud mental. Cuando Dios se acerca a nosotros y nos habla, tiende a hacer tres cosas nuestro Dios. Y fíjense cuáles son. Primero, va a estar trabajando sobre nuestra identidad, reafirmando nuestra identidad si la conocemos. Que no tengamos duda de eso. Segunda, nos va a mostrar una misión. Y tercero, se va a asegurar que entendamos el respaldo divino, que entendamos que Dios es nuestra garantía. Tres puntos importantes: identidad, misión y garantía. Esa es la manera en que vamos a estar, cada vez que Dios se acerca a nosotros, va a estar hablándonos de esa manera. Si ustedes leen el diálogo que el ángel del Señor que se le presentó a María para plantearle el plan de Dios para la venida de Cristo Jesús, ustedes van a ver que estos tres puntos están ahí. Si leen el acercamiento o el diálogo que Jesús tiene con Abraham, con Moisés, van a estar estos elementos ahí. Yo voy a usar en esta mañana la historia bíblica que nos enseña a través de Gedeón, qué principios nos enseñan a través de ese hombre que nos trae enseñanzas que son muy provechosas para nosotros. Y la vida de Gedeón se encuentra en Jueces 6:11, vamos a leerla. Sé que muchos la conocen, pero otros no la conocen. Les aclaro que en este momento Gedeón estaba viviendo en un lugar en Orfa, pertenecía a un clan, era un joven hebreo, y estaba siendo en este momento el pueblo de Dios estaba siendo asediado por los madianitas. Está ahí, ¿verdad? Asediado por los madianitas. Estaban sufriendo invasiones que este pueblo no creyente estaba haciendo en contra de ellos. Y, por ejemplo, cuando era el tiempo de la cosecha, los invadían y les robaban todo el producto de la cosecha, les robaban los animales. ¿Y qué pasa cuando a uno le quitan y le roban las cosas? Empobrece, vive atemorizado. Y en este momento específico de la vida de este joven y de todo el clan donde él vivía en ese lugar, estaban precisamente viviendo asediados, temerosos, porque si uno lee un poco más atrás, ellos habían desobedecido a Dios y no cambiaban en cuanto a su actitud. Entonces Dios, como hace siempre, llama la atención de esa manera, forzándolos ellos a reflexionar por qué estaban de esa manera. El ángel del Señor se acerca. Cuando la palabra de Dios habla del ángel del Señor, es la personificación de Dios o la personificación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué podemos decir eso? Porque fíjense que si leemos el Nuevo Testamento, ahí ya no se habla que apareció el ángel del Señor, porque el ángel del Señor ya había venido, Jesucristo. Entonces ahí está la persona de Dios dialogando, entablando una conversación con Gedeón, como Dios ahora está conversando contigo a través de mi persona, trayéndote un mensaje para Dios bendecirte. Jueces 6:11 dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joas del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando el trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas, precisamente para que no se lo roben. Esperen que decodificamos esto, porque dice,
el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina. ¿Qué es una encina? ¿Un banquito? Se sentó bajo la encina. Uno no se sienta abajo de un banco, se sienta arriba. Era un árbol frondoso que había en ese lugar. Se cree que más o menos tenía unos 11 metros de alto, son árboles grandes. Y acá dice que Joás era el papá de Gedeón. Y Gedeón estaba trillando el trigo, o sea, separando el trigo de la paja para luego poder utilizarlo para alimentarse, pero lo hacía en un lugar reservado, escondido, no a la vista como se hacía habitualmente el trillado del trigo, para que los madianitas no lo vean y se lo roben. Y en esa circunstancia es que se aparece el Señor. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo algo. ¿Y qué le dijo? El Señor está contigo, guerrero valiente. Y como están con signos de exclamación, era: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y vayan tomando estas palabras para sí. Vayan tomando, el Señor te está diciendo, delante de Él sos un guerrero valiente, sos una guerrera valiente. Le dijo a Gedeón: el Señor está contigo, guerrero valiente. Entonces acá viene la respuesta de Gedeón en el 13. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Así que ahí Gedeón, tácate, le replicó a Jesús. ¿De qué guerrero valiente me estás hablando?, dirían criollo, si estamos en una situación límite, crítica. Escuchamos cosas hermosas que habías hecho, pero acá realmente lo que yo estoy sintiendo en este momento, que el Señor me ha desamparado y nos entregó a los enemigos. Puede ser que alguna vez hicimos un comentario de esta índole para con Dios por las cosas que nos estaban pasando, puede ser. La respuesta de Dios, el Señor lo encaró. Yo me imagino que el Señor lo debe haber mirado a los ojos, para un poco, estoy acá, viene un tiempo nuevo, lo encaró y le dijo: ven con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Fíjense las cosas que le dijo antes de enviarlo. El Señor le dijo que eres ¿un qué? Un guerrero valiente. Ahí estaba reafirmando su identidad para con Dios. No era cualquier guerrero, no era un guerrero alejado de Dios, sino que estaba con Dios, porque Dios le está diciendo: yo te estoy enviando. Ahí le dijo la misión que tenía que cumplir. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo vas a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Yo pienso, después de esto, que Jesús puede haber dicho: puede ser, pero yo estoy sacando un guerrero valiente de tu debilidad. Así le contestó. Ese es nuestro Dios. Puede ser que te veas chiquitito, complicado, el último de la cola en el colegio, el que llega tarde a todos lados, pero Dios ahora te está diciendo: yo estoy sacando de ti un guerrero valiente que a partir de ahora va a ser puntual a todos los lugares donde tiene que ir. Y va a pelear para mí. El Señor respondió:
tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. ¡Wow! Fíjense ahora. Porque yo estaré contigo. No le está diciendo tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre porque eres fuerte, porque yo te envío, porque te crié para esto. No sé qué uno puede estar pensando. No. La diferencia acá va a ser porque yo voy a estar contigo. Y no solo vas a tener éxito, sino que no vas a fracasar. O sea, vas a ir a la victoria sí o sí. Entonces Gedeón le dice, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Tenía dudas porque no estaba acostumbrado a hablarlo al Señor. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito, preparar una ofrenda. En ese tiempo se hacía con estos elementos, un cabrito, además una medida de harina, con una medida de harina se hizo un pan sin levadura, luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina, bajo ese árbol donde estaba el ángel. Claro, él pensó que el ángel se iba a hacer una panzada comiendo todo eso. Yo me imagino a Gedeón caminando con la olla ahí, que no se le vuelque la sopa, llegando hasta donde estaba ahí el ángel del Señor. El ángel de Dios le dijo, toma la carne, el pan sin levadura, y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Así lo hizo Gedeón. Entonces con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca ¿qué? Salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ay de mí, Señor y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Ahí tuvo temor de morir por haber estado cara a cara con el ángel del Señor. Quédate tranquilo, no temas, no te vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó, el Señor es la paz. Shalom Elohim, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiesar. Y acá, qué lindo que este hombre preparó esa ofrenda, y saben que la ofrenda quemada es una ofrenda de consagración. Él estaba ahí realmente entendiendo que no solo por el fuego, cada vez que Dios aprueba algo, derrama fuego desde el cielo, no solo eso, sino que el ángel del Señor desapareció y todas estas eran manifestaciones que él interpretó realmente como que Dios le estaba hablando. Ahora veamos esto un poquito en detalle. Tenemos cada una de estas declaraciones que tomarlas para nosotros. El Señor nos habló que somos guerreros del Señor. Saben que yo vengo de una iglesia, cuando era más chico, en una iglesia donde cada miembro de la iglesia se le decía que es un soldado. El salón era el lugar donde nos reuníamos, acá le decimos templo, está bien. En esta otra iglesia se le decía salón. Éramos soldados cada uno de los miembros y cada pastor tenía un rango del ejército parecido al ejército argentino. Yo iba al Ejército de Salvación en esa época. No sé si alguno escuchó, lo vio, participó. Es una hermosa iglesia. Pero ahí se toma conciencia desde el momento que el miembro nuevo viene de que es un soldado de Jesucristo. Porque estamos en una batalla continua con nuestro enemigo y tratando de ganar almas para Cristo.
Así que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le declara: el Señor está contigo. La presencia del Señor, nuestro Dios, es imprescindible para cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer. Ayer veíamos, en el tiempo que estuvimos acá hablando acerca de las misiones y orando por distintos países musulmanes, una de las cosas que veíamos era que nuestro Señor Jesucristo, ahí en Lucas, bueno, no me acuerdo bien ahora el versículo que estábamos viendo, decía que el Señor iba a orar al amanecer, temprano, en la mañana. Y qué importante es encarar el día teniendo la seguridad de haber estado en comunión con Dios, orando a Dios, y tener la tranquilidad de que el Señor está con nosotros. Ya estuve con mi padre hablando con él y viendo, preparándome para ese día. Yo, si les sirve, no sé, véanlo, pero yo me despierto, suena mi despertador y ahora hace frío. Y entonces lo primero que hago estando despierto, asegurándome que no me voy a dormir, ahí acostado, ya empiezo a orar al Señor. ¿Por qué no? Entonces ya estoy, es que lo primero que quiero es estar en comunión con Él. Por ahí me levanto y ya las cosas que tengo que hacer me empiezan a pasar por la cabeza. Empiezo a pensar a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. No, un momento. Primero quiero orar, Señor, quiero estar contigo, y cierro y me concentro y empiezo a orar y empiezo a orar y empiezo a orar. Y si puedo, en el verano me siento en la cama y ya leo algún versículo. No quiero que se me escape ese momento. No sé si me entienden. Y lo aprovecho ahí. Y después sigo con mi devocional, y si lo tengo que hacer un poco después, lo hago, pero yo ya estuve en contacto con Dios. Quiero que Él sepa que Él es mi prioridad. Y fíjense lo que le dice después. 2 cosas. El Señor está contigo, guerrero valiente. Ahí le está diciendo lo que Dios ve en él. Luego el Señor le declara estas 2 cosas que seguramente Gedeón ni lo pensaba que Dios le iba a decir eso. No tenía la menor idea de que él podía ser un guerrero valiente. Que vos seas una guerrera valiente, por ahí no tenés la menor idea, pero es así, es lo que Dios quiere que seamos. Ahora, un guerrero de Dios debe ser consciente, sabe dónde se encuentra y sabe a dónde se dirige. Cuando Dios te da una visión, una tarea para hacer, si nosotros nos movemos en fe, Él hace todo lo demás. Un guerrero, una guerrera. Y yo indagué ahí, busqué características y cualidades de un guerrero o una guerrera de Dios. ¿Le estoy hablando a la iglesia? ¿Me están entendiendo? Sí, perfecto. ¿Y qué dice las características que encontré? Primero, conoce sus capacidades. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? Ve con la fuerza que tienes. O sea, Dios le está diciendo que para esta misión que yo te estoy encargando, tenés fuerzas que podés perfectamente utilizar para tener éxito. No te creas que eres Superman, o que eres la Mujer Maravilla, o que golpeás en el piso y haces un cráter y derribás ¿cómo es que se llama esto? El edificio del cuartel central de Satanás. No. Usá tu fuerza para ser efectivo en lo que tenés que hacer. Usá la fuerza que tenés, que la diferencia la va a hacer Dios. Ahí está el tema importante que ese soldado debe tener, ese guerrero debe tener en cuenta. Y las guerreras también, no se me escorran las mujeres. Porque por ahí uno tiene la idea de que es el hombre el que va a la guerra. Y por lo general es así, ahora no es tanto así. Fíjense, el guerrero de Dios conoce sus capacidades, domina sus temores internos. ¿Qué le dijo Dios? Guerrero valiente. ¿Valiente en qué? En que no va a retroceder por el temor que le pueda causar el estar en la guerra para poder salir victorioso
en el combate se debe superar aquellos miedos que buscan frenarme, que buscan intimidarme y hacer la voluntad de Dios. Y ese hombre, Dios espera que demos, esa mujer, que dé lo mejor de sí para que ponga todo eso que lo pueda afectar y lo haga fracasar, los utilice, los deje en las manos de Dios y que Dios lo pueda fortalecer de esa manera. Entonces, lo primero que les dije, que ese hombre, esa mujer, ese discípulo conoce sus capacidades, domina sus temores internos, lo deja ese temor en las manos de Dios y va adelante. El tercero persiste, sus acciones están guiadas por su pasión y deseo de hacer la voluntad de Dios. Ahí está, persiste. Persiste en hacer la voluntad de Dios. Tiene pasión por ir y llevar a las personas y prosperar a las personas con la palabra de Dios. Lucha cuando la situación se pone difícil, no abandona, está en la batalla, no se declara vencido ante los fracasos, los utiliza para fortalecerse. Y la fortaleza viene del Señor. Ese guerrero es honesto y ama la verdad. Yo leo esto y recorro un poquitito lo que Pablo le habla a Timoteo. Es honesto y ama la verdad. Sus acciones reflejan la realidad y no busca engañar o reflejar algo que no es. La verdad y su fe son sus banderas de batalla. Es honesto y ama la verdad. El punto 5, actúa por convicción. Es una persona que tiene el plan de Dios tan claro para poder llevar a otros a los pies de Cristo, para poder ayudar, para poder bendecir, que actúa por convicción. Él sabe realmente lo que está haciendo y que lo está haciendo para el Señor. Conoce e identifica todo su potencial y todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Es Él el que lo está llevando adelante. Desafía todos los obstáculos y confía en lo que su corazón le muestra de acuerdo a los mandatos de Dios. Vive y actúa por amor. Punto 6. Reconoce el amor al prójimo como parte de la vida y sabiduría, sabiendo que el amor es la herramienta más poderosa en este mundo de maldad, egoísmo y oscuridad. El amor. Vive y actúa por amor. Dios es amor, nosotros actuamos por amor. Es paciente, confía plenamente en el tiempo de Dios y sabe administrar sus recursos de forma sabia para no desperdiciarlos, esos recursos que Dios le da. Y espera de ese modo el tiempo de Dios y actúa y sirve en el tiempo que Dios le ha indicado. Es paciente. Acepta su entorno. Evita emitir juicios y opiniones personales para confiarse y demostrar una falsa fortaleza, aceptando la voluntad de Dios sin oponerse. Cuando Dios nos da una misión, muchas veces nos oponemos a llevarla adelante, porque no coincide con nuestra agenda o nuestros planes. Pero debemos de obedecerle a Él. Y por último, es empático, tiene la capacidad de ponerse en el lugar del prójimo, reconociendo sus problemas sin sentirse superior a los hombres. Esto es para orientarnos. Esto es la manera, algunos aspectos sobre los cuales Dios espera que un hombre o una mujer de Dios esté, un discípulo de Dios esté actuando. Los guerreros de Dios son los hombres y mujeres elegidos
para dar a conocer su palabra y para presentar el Evangelio y llevar almas al Señor. Ahora veamos lo que yo llamé la queja duda. No existe la palabra, yo combiné la queja con la duda de Gedeón, que la leemos ahí, la queja duda. Él tenía quejas y dudas. Esto no nos identifica a nosotros, pero puede ser que sí. Acá puse una paráfrasis, hice mi aplicación personal, la hice acá, la leo, sería lo que aparece en el versículo 13, cuando Gedeón le dice, yo a veces en mi pasado le he dicho al Señor, pero Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que me has permitido vivir y que leemos en tu palabra cuando me sacaste del mundo de pecado? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de nuestros enemigos. ¿No nos pasó esto alguna vez? Que la situación se hace tan difícil y por ahí a veces es prolongada esa situación difícil que hay que resolver, un trabajo que nos llega, una enfermedad que no se resuelve, una situación familiar o relacional que no está pendiente de resolverse, un estudio, una carrera. Y nos pasa eso, pero Señor, estás con nosotros. ¿Y cómo es que nos sucede esto? Y esto muchas veces le pasa a la persona, al hombre y la mujer que no ha madurado en las cosas del Señor. Yo veo hermanos y hermanas que tienen tantos altibajos, tantos periodos de alejamiento de Dios y vuelven a Dios y se alejan de Dios. Y por ahí le hacen al Señor interiormente, queriendo o no, este reclamo al Señor. ¿Cómo es que nos sucede esto? Pero la verdad y la realidad es que estamos en un mundo caído y estas son cosas que nos pasan, situaciones difíciles que tenemos que transitar. Y nos preguntamos, ¿dónde están todas las maravillas que me has prometido vivir y que leo en tu palabra? O por ahí pueden ser maravillas del pasado, momentos extraordinarios con los cuales disfrutamos de Dios, pero en el andar de la vida todo empezó a declinar. Y Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué es esta situación que tengo que vivir? Y él llegó al extremo y que realmente Gedeón lo dice porque lo sentía. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de nuestro enemigo. Y por ahí hasta podemos llegar a pensar eso, el Señor me abandonó. Pero la realidad es que no es así. Porque si hay una cosa que Dios no hace es abandonar a su hijo o a su hija. Quien lo abandonó a Dios es uno, no Dios. ¿Y no te sucedió que a veces estamos demasiado desanimados, cansados, y estas situaciones difíciles atentan contra nuestra identidad y nos olvidamos quiénes somos delante de Dios? Pero el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Le encomendó la misión y le reafirmó, le garantizó el respaldo divino porque le dijo, yo soy quien te envía. Y cuando nosotros, hermanos, salimos a hablarle a un familiar, a un vecino, ahora que estamos organizándonos para salir a distintos lugares a predicar el Evangelio, antes de salir acordate esto, antes de ir a ver a ese familiar, hablarle, acordate de esto, que Dios te dice, yo estoy contigo. ¿Saben que si yo me voy sin Dios no convenzo ni a mi abuelita? Así se lo digo.
Aún siendo jubilado, ni por el respeto a un jubilado lo haría. Pero lo importante es que el Señor está con nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Le encargó una misión y como dudaba, Gedeón le dice, te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. ¿Saben que esta ofrenda que él recibió, como les decía, es una ofrenda quemada por fuego, y la ofrenda quemada con fuego que se consume totalmente es un acto voluntario de adoración de Gedeón, de agradecimiento y de comunión? Y yo te pregunto, ¿qué le vas a ofrendar hoy a Dios? Yo te aseguro que la mejor ofrenda que le podés hacer a Dios es un corazón humilde delante de Dios, reconociendo que tenés un Dios todopoderoso que te manda a servir, como vimos en la vez pasada, que Jesucristo tiene naturaleza de siervo, por lo tanto es nuestra responsabilidad servirle. Y es presentarnos con un corazón dócil, un corazón rendido delante del Señor, para que Él pueda aprovechar de nosotros esa fuerza que nos dio para hacerle de bendición a todo este mundo que necesita de Dios. Vos por ahí no te ves un guerrero. Por ahí no te ves que sos un soldado del ejército de Jesucristo. Pero para Dios es así. Y está esperando. Hay muchos soldados que cumplen su función de soldados desde el escritorio por la función que tiene, pero realmente el que gana la batalla es el que sale a pelear, no el que se queda en el escritorio. El que está ahí hará apoyo logístico, enviará municiones, enviará alimentos, enviará lo que sea, pero el que llega a conquistar las almas para Cristo es el que está en el campo de batalla. Y es ahí donde Dios nos quiere. Es ahí donde Dios nos quiere. Por eso, hermanos, Gedeón construyó un altar al Señor. Después de la ofrenda, construyó un altar al Señor. Y ahí reconoció, vivían en un tiempo de tanta zozobra, angustia y escasez, hablando de Gedeón, el pueblo hebreo en ese momento, que él se da cuenta que en esta aparición de Dios sobre su vida y esta declaración de que él era un guerrero valiente y de que iba a conquistar, iba a sacar a su pueblo de la opresión, él reconoció que el Señor era un Dios de paz para su pueblo. Después de tanta falta de paz y de zozobra y de angustia, él reconoció que Dios venía para que ahora su pueblo viva un tiempo de verdadera paz. Y hermanos, yo quiero concluir con lo siguiente. En un momento de la historia del pueblo hebreo, Dios saca esta declaración para su pueblo. Y tómala para vos. Yo soy el Señor, su santo. Soy su rey y el creador de Israel. Está ahora hablándole a la iglesia, que Él es el Señor, el santo, el rey de esta iglesia. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y el que hizo salir carros de combate y caballos, ejércitos y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse. Ese ejército lo que estaba haciendo era persiguiendo al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no cumpla con lo que Dios le había pedido. Estos ejércitos fueron extinguidos como una mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño. No escuché amén. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado, dice el Señor. Aunque haya sido brillante, vivan el presente con lo que Dios quiere hacer ahora.
Dice Dios, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta?, pregunta el Señor. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes y los chacales y las avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. Y este agua de beber que da el Señor no es solo agua para los físicos, sino que también para el alma y para el espíritu, para saciar esa alma y ese espíritu. Al pueblo que formé para mí mismo, para que proclamen mi alabanza. Qué promesa tan maravillosa. Antes de esto, el Señor le dice a su pueblo, yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano lo que yo hago. Nadie puede desbaratarlo. Y los planes de Dios se están cumpliendo. Ponete de pie ahí donde estás por un momento. Y el Señor te quiere en esta mañana, quiere reafirmar y declararte que sos ese instrumento valioso que Él tiene en su mente. Gedeón ni se esperaba que Dios fuera a aparecerse y le diga que era un guerrero valiente y que iba a librar al pueblo de Dios. Ni se lo imaginaba. Tal vez venías caminando hoy hacia la iglesia y ni te imaginabas lo que Dios te iba a decir, y Dios te dice hoy lo valioso y lo importante es que sos para su reino. Y así como Dios le encomendó una tarea a Gedeón, yo sé que te la encomendó a ti. Yo lo sé. Dios te ha dado dones y capacidades. Y con esa fuerza que te ha dado, Él quiere que actúes, porque Él irá contigo. Yo no sé si querés ahora poner tus manos adelante y delante tuyo y mirarlas. Mira tus manos. Y sabés que Dios ve en esas manos preciosas, fuertes. La mano significa acción, actuar, hacer, agarrar, tocar, bendecir, saludar. Y no te preocupes en tu pasado, déjalo de lado. Reafirma tu identidad delante del Señor. Él ya declaró que eres su hijo, su hija. Él te rescató, te puso nombre, te equipó, te ama profundamente. Es por amor que que Dios se acercó a Gedeón, el ángel del Señor. Es por amor que se acercó a él. Y de alguna manera le estaba diciendo a Gedeón, yo quiero que cambies de opinión. Yo quiero que sepas que no te he desamparado para nada. La prueba te forja, la prueba te prepara, doblega tu carácter, te hace un hombre humilde, una mujer humilde. Pero llegó este tiempo en que así como Gedeón se le presentó, como Dios se le presentó a Gedeón, Dios se te está presentando hoy, tal vez para reafirmar algo que ya sabías, tal vez para que entiendas esto por primera vez,
que Dios espera de ti que actúes sirviéndole a Él. Pero lo lindo de todo esto es que no vas a estar sola, no vas a estar solo. No. Como le dijo a Gedeón, te dice a ti ahora, yo te envío y estaré contigo. ¿No te pasó alguna vez que alguien te pidió que vayas a ver a una persona a pedirle algo? Y esa persona te dice, te lo doy, pero ¿quién te mandó? Como diciendo, ¿me lo vas a devolver? Mi papá me mandó. Ah, bueno, llévatelo, lo conozco a tu papá. Y con Dios pasa lo mismo. Dios nos envió y en su nombre vamos a bendecir. Pero creo que tu identidad en este momento, decirle, Señor, revelame realmente mi identidad. Si en algo estoy confundida o confundido, si no conozco la profundidad de esta realidad de un hijo, de una hija de Dios, revelámela en este día. Revelámela. Soy tu hija, tu hijo, soy salvo y quiero realmente conocer el sentido de esa relación contigo. Mujer, varón, estás en una posición de privilegio. Dice la palabra que ángeles quisieran estar en la situación en que estamos nosotros. Por eso no desperdicies las oportunidades que Dios te da en tu vida y ahora en este mensaje que estás recibiendo. Abrí tu corazón, mostráselo a Dios. Si hay confusión, si hay dolor, si hay malos entendidos, si hay preocupación, o tal vez hay gozo y alegría, abrí tu corazón como ofrenda agradable a Dios y decís, oh, Señor, llénalo, llena este corazón sediento de tu verdad, de tu palabra. Quiero ser un guerrero valiente para ti, Señor. Lo quiero hacer. Hay muchas luchas y batallas las cuales tenemos que encarar y de las cuales queremos salir victoriosos. Yo quiero orar por ti, iglesia. Yo quiero invitarte a venir acá al frente, que vengas con esa ofrenda de gratitud a Dios y de apertura de corazón. Quiero bendecirte, quiero pedirle al Espíritu Santo que me diga y me muestre cómo orar por ti. Pero anímate a pasar en un acto de consagración. Si tu identidad fue una identidad que estuvo desdibujada, afectada por el pasado, afectada por las circunstancias, y por momentos pensabas, desestimabas lo que realmente eras. Y Dios viene al encuentro y te dice, hija, yo tengo tantas y tantas expectativas en tu vida. Lo mismo, hijo, tengo tantas cosas que quiero que encaremos juntos para que el reino de nuestro Dios sea engrandecido, para que el reino de nuestro Dios sea fortalecido. Hermanos, lo único que va a trascender en la historia de la humanidad
es el reino de Dios. Todo lo demás va a sucumbir. Todo lo demás va en un camino hacia la muerte. Pero el reino de Dios, su justicia, su verdad, todo eso permanecerá. Los hijos y las hijas de Dios vamos a permanecer en la eternidad al lado de nuestro Dios. Tenemos esa garantía. Y yo no quiero seguir sufriendo, porque si bien somos hijos de Dios, tenemos que pasar momentos difíciles, desagradables. Y llega un momento donde uno dice: Padre, qué hermoso es saber de que voy a estar contigo, alejado de todo esto que trae muchas veces preocupación, dolor, desánimo. Pero gracias por tenerte, Dios. Gracias por ser útil en tu reino. Gracias, Dios. Gracias, Señor.